Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. De manera inmediata, y podemos decirle ya a nuestros amigos y hermanos que ya estamos transmitiendo por el Instagram. Ya estamos, pueden, los que están a través de la red o de los 1440 de AM, si quieren pasar al Instagram, pues pueden hacerlo. O pueden tener las dos cosas, las dos transmisiones al mismo tiempo. Lucas, en su capítulo 2, dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre Santo, adorado Dios, Rey, Creador del universo, gracias. Gracias. Es lo único que podemos decir. Gracias por este don inefable, por este regalo maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque una vez más nos permite salir al aire. En esta ocasión presentar, Señor, este mensaje acerca de la Navidad. Gracias. Dirige los corazones, los oyentes. A todos ellos, Señor, planta en sus mentes y en sus corazones el querer ser y hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Biblia y Navidad es el tema que traemos en esta tarde.
Esta palabra de Navidad es una palabra latina, romana, y viene del latín nativitas. El 25 de diciembre, pues en la antigua Roma se celebraba la fiesta del Natalis Solis Invicti, asociada al nacimiento de Apolo, considerado como día del solsticio de invierno. Por ahí vamos a comenzar. Vean ustedes cómo habla ahí: solsticio de invierno, 25 de diciembre, pero asociado a el Imperio Romano, donde desbordaba todo lo que es lo pagano, lo mundano, lo secular, lo demoníaco, y todas las diabluras que se hacían en estos imperios, porque no solo Roma, Grecia, Babilonia, cada uno de estos imperios pues vivía una vida extremadamente demoníaca, donde todo lo que hacían eran cosas desagradables y abominables a los ojos de nuestro Dios. La celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, pues mis distinguidos, dilectos hermanos, no es más que la cristianización de las fiestas paganas, que donde hemos leído se conmemoraba lo que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. El caso, por ejemplo, de Yule, el dios Yule de los celtas y nórdicos, una fiesta invernal del norte de Europa que celebraba el nuevo ciclo, haciendo quema de grandes troncos, el ciclo. Y ustedes ven cómo esto apunta hasta o hacia lo que es el invierno. El culto al dios Sol y los ritos de fecundidad no faltaban en estas celebraciones. Tenemos, por ejemplo, que en Persia, para este tiempo aproximadamente, se celebraba culto al dios Mitra, lo que era la divinidad de la luz, y los contratos sagrados se celebraban entonces el 25 de diciembre. Y este dios Mitra, para ellos, nace de una piedra. En esa piedra, en esta fecha, según cuenta la leyenda, es decir, el 25 de diciembre. Entonces, el mitrismo tenía muchas cosas en común con el cristianismo, como es el bautismo, la fecundidad, o mejor dicho, la festividad del domingo. Fíjense cómo ahí ya se va asociando ciertos aspectos de esta fecha pagana con esta fecha de este tiempo de ahora, de este mes de diciembre que estamos viviendo nosotros. Nosotros este tema no vamos a tratarlo, no teníamos la intención de tratarlo como normalmente lo tratan en todas las iglesias cuando están haciendo los programas de Navidad. No es nuestro objetivo, y lamentamos si habían algunos radioescuchas que estaban pensando esto, pero es la verdad lo que tenemos que decir, porque la Biblia nos manda a hacerlo. Esta fecha es una fecha pagana, no es más que una cristianización de esa fecha pagana. Bueno, ¿qué eran lo que querían algunos en aquel tiempo? Bueno, sencillamente tratar de hacer que los que llevaban a cabo tales prácticas paganas se convirtieran, y en vez de celebrar el nacimiento todos los años del dios Sol, en el caso de los celtas,
Saturno en el caso de los romanos, Mitra en el caso de Persia. Bueno, tratar de que ellos soslayaran, dejaran de lado estas celebraciones y comenzaran a celebrar el nacimiento del niño Dios, de Jesucristo. Podríamos decir que era buena la intención de aquellos hombres de Dios que querían hacer que esas personas del Imperio Romano dejaran de celebrar esto. Podríamos decir que la intención en un principio era buena, pero ¿qué ha resultado después en estos años? ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, hoy vemos que desde final de noviembre, a veces final de octubre, las casas comienzan a decorarse y se comienzan a comprar lucecitas, se comienza a buscar el árbol de pino, a veces un charamico que se ha hecho muy famoso aquí en el país, sobre todo en la capital, y para los meses desde septiembre ya estas personas están instaladas en algunos lugares vendiendo estos charamicos de blanco, a veces llenos de algodón, qué sé yo, muchísimas cosas. Lo lamentable es que también muchas iglesias siguen el dúo y decoran y ponen guirnalda y ponen lucecitas y ponen árboles y ponen cajas vacías envueltas en papel de regalo con cintas, y a veces lo último que le dicen los líderes a los hermanos es que esta fecha viene de ahí, de donde le hemos dicho. Los griegos identificaron a ese dios Mitra de Persia con el dios solar Helio. Fíjense ustedes por dónde va la cosa. Y fueron los responsables de la expansión del culto a este dios. Pero en la religión romana, el sol era una antigua divinidad cuyo culto era muy modesto y que protegía a los agricultores. Observemos de dónde viene todo esto. Pero no conforme con esto, le tenemos el siguiente dato. En Egipto, el 6 de enero se honraba el nacimiento de Osiris, porque ustedes saben que las fiestas comienzan el 24 y se extienden hasta el 6 de enero con el asunto de los reyes, que también podríamos hacer un programa especialmente nada más dedicado a este asunto de los reyes, que tiene mucha, pero mucha tela por donde cortar para explicarle a los hermanos y amigos cómo entonces esa festividad es introducida casi dentro de las festividades navideñas. Entonces, en Egipto, el 6 de enero se honraba el nacimiento de Osiris, dios de la vegetación, pero este rey muere constantemente, está renaciendo. Es como una especie de reencarnación, constantemente está renaciendo. Eso es en el antiguo Egipto. Y rige este dios Osiris lo que es el inframundo de los muertos. La fiesta pagana más cercana a las celebraciones navideñas occidentales fueron entonces, fíjense cómo todo esto desde Persia, los griegos, Egipto, pasa a Roma, los saturnales romanos o romanas. ¿A quién? Al dios Saturno, que solo se celebraba un solo día. Un solo día. En esta fecha se celebraban los saturnales. Pero ¿qué pasa? Que los emperadores sucesivos fueron añadiendo días a la celebración de los saturnales, hasta que con el emperador Domiciano, en el año 51 hasta el 96, se unieron a otras fiestas. Y entonces estas fiestas duraban del 17 al 23 de diciembre. Obsérvese esto. Pero ¿qué pasa? Que el 25 de diciembre nosotros tenemos
supuestamente la celebración del nacimiento de Jesucristo. Entonces, tradicionalmente se usa el 24 como lo que es la víspera de Nochebuena o Navidad, Natividad o Nativity, como se dice en el idioma latín. Y cabe hacernos entonces la pregunta: ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Entonces, de acuerdo a todos estos datos que hemos ofrecido y por todo lo que dijimos anteriormente, todo apunta a que no, Jesucristo no nació en esta fecha de diciembre. Y hay ya muchos investigadores que han escrito extensamente sobre esto, y la fijación entonces de la citada fecha de la Navidad da a entender que se tomó esto por un asunto de conveniencia. ¿Por qué? Porque ningún hecho histórico corresponde realmente con el magno acontecimiento del nacimiento de Jesucristo. Es más, nosotros nos vamos un poquito más lejos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que dicha fecha es simbólica. Óigase bien, de hecho, tengo entendido, si mal no recuerdo, que el Papa Benemérito Benedicto XVI tiene un libro escrito acerca del nacimiento de Jesucristo, donde él mismo declara que no ocurrió en esta fecha. Estamos citando eso, pero nos vamos entonces a nuestros eruditos y teólogos protestantes, que hay muchos de ellos que también, de acuerdo a investigaciones que han realizado, concuerdan en que no fue en esta fecha. Es entonces, mis amados hermanos y amigos, en el concilio de Nicea en el año 325, allí es donde oficialmente se declaró esta fecha del 25 de diciembre. Porque en el concilio de Nicea, bueno, en esta reunión, en esta gran reunión que se celebró en ese año, fue para reafirmar la divinidad, la coeternidad del Hijo con el Padre, porque este presbítero Arrio, que no era obispo o pastor, como le llaman en este tiempo pastor, en aquellos tiempos obispo, había inventado toda una teoría de que Cristo había sido el primer ser creado por Dios. Y entonces, en ese concilio de Nicea, se hace para reafirmar que no es así, que Cristo no es un ser creado, que es coeterno con el Padre. Entonces es allí donde se está discutiendo la divinidad de Cristo, que se toma entonces la fecha que estamos celebrando, que vamos a celebrar ya próximamente el 25, esta semana que entra, para decir que humanamente hablando, Él vino al mundo el 25 de diciembre. Fue en este concilio donde se fija el nacimiento de Cristo en el solsticio de invierno. Pero ¿qué pasa? Más tarde se forzó a que la celebración del nacimiento de Cristo, con los rituales paganos que se celebraban, en los cuales se adoraba al dios sol y de la luz, se llevaban a cabo en diciembre. Entonces se fuerza, se introduce de manera forzada el nacimiento de Cristo dentro de estas celebraciones paganas, para
como dijimos anteriormente, tratar de que las personas del imperio y más allá de las paredes del imperio comenzaran a celebrar el nacimiento de Jesucristo y no el nacimiento del Dios Sol. El Evangelio de Lucas, como leímos en el capítulo 2, versículo del 1 al 20, muestra el mandato del emperador César Augusto para que todas las personas fueran empadronadas o censadas en su lugar de nacimiento, en su ciudad natal. Y nos muestra entonces que Cirino, como le dicen también, pues era quien gobernaba en Siria. Pero estos empadronamientos eran tributarios y los mismos fueron 3. Esto lo decimos para poder esclarecer un poco más lo que estamos diciendo de la fecha. Uno fue en el 28 antes de Cristo, otro el 8 antes de Cristo y el último el 14 después de Cristo. Se sabe que Cireno fue gobernador entre el 6 y el 5 antes de Cristo. Pero, en fin, se puede ver que Mateo nos ofrece una fecha para el nacimiento de Cristo entre el 7 y el 5. Lucas en su evangelio nos da una fecha del 8 al 14. Son tantas las fechas que lo que hacen a veces es confundir. Fechas que no es que están expresamente establecidas en la Biblia, sino que muchos estudiosos van abstrayendo, sacando de sus estudios tales fechas, pero sí en lo que todos los investigadores están de acuerdo es que el nacimiento de Cristo ocurrió en la primavera o en el verano. Primavera o verano. Ahora, ¿por qué no fue en invierno? Bueno, algunos apuntan que en invierno los pastores no salían a hacer vigilia, no salían, porque en esa zona el invierno allá es muy crudo. Ustedes saben que la zona desértica de día mucho calor, pero en la noche hace frío. Y más aún, mucho, pero mucho más en invierno, las temperaturas pueden bajar drásticamente. Entonces, los pastores en la noche de invierno se guarecían con sus ovejas en cuevas, en sus casas, porque las casas en esa zona tenían unas características sumamente raras. Las habitaciones estaban arriba y abajo era como si fuera un establo y las habitaciones arriba, de manera que esas casas a veces olían muy particular. Por eso es que se afirma que Cristo nace en un pesebre, en un comedero de animales. Era de suponer que José, si era de ese lugar, tenía familiares allí. Era de suponer eso. Entonces probablemente fue a la casa de algún familiar y abajo pues estaban los animales, las habitaciones arriba, y entonces es muy probable que el Señor Jesucristo, cuando la Biblia habla de pesebre, naciera en una casa, pero en la parte de abajo donde estaban los animales. Fíjense ustedes que los romanos toman de los celtas la celebración de Yule y la transformaron en la celebración de los Saturnales. Pero en Grecia poco se habla de ella. Se festejaba la Aula en honor a la diosa Cere, la diosa del campo y de la fertilidad. Ven ustedes entonces cómo en esta fecha
lo que pulula es paganismo total. Ahora bien, usted me dirá, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque todo el mundo se mete en eso, la celebra. Bueno, yo no me opongo a que celebremos, pero celebremos la verdadera Navidad, que es Cristo Jesús. Olvidémonos, como decía la canción que pusimos, pueden llevarse el puerquito, pueden llevarse el pavo, pueden llevarse las guirnaldas, pueden llevarse el arbolito, las luces, llévense todo. Pero Cristo es Jesucristo, es el Rey, el Rey del universo. Si usted quiere celebrar que Él nació en esta fecha, celébrelo, amén. Nosotros no nos podemos oponer a eso. De hecho, no lo hacemos. Pero recordar la verdadera intención que quiso Dios mostrarnos a nosotros sobre lo que ha sido este acontecimiento tan grande, tan maravilloso para la humanidad, el nacimiento del Rey. Un nacimiento, un acontecimiento tan grande que en Occidente divide la historia en antes y después. Y no solo en Occidente, señores, hasta en los países que no tienen nuestro calendario, la figura de Jesucristo, el Jesucristo histórico, es conocido. El Corán incluso presenta a Jesucristo, claro, no como el Rey del universo, lo pone como un profeta más, pero lo conocen. El mundo árabe conoce a Jesucristo, aunque lo haya puesto por debajo de Mahoma, pero lo conocen a Jesucristo. De manera que esto ha sido algo sumamente grandioso, el nacimiento de Cristo. ¿Pero para qué? Porque ese es el asunto. Celebramos el nacimiento de Cristo en los programas de las iglesias, se canta, se predica, pero ¿para qué ha sido ese nacimiento? ¿Para qué? Es lo importante, es lo que tú debes reflexionar en esta tarde y siempre a todo lo largo y ancho de tu vida. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para darte vida eterna, para darte perdón de tus pecados, para ser el mediador, para ser el puente entre Dios y entre ti. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo en esta tarde. Así es que gracias por estar en sintonía con este su espacio 4 cuartos de su palabra. Le agradecemos infinitamente el favor de escucharnos, de sintonizarnos, recordándoles que pueden ubicarnos en el Instagram como Juan Manuel _Leonardo. Pueden escucharnos en www.radioimpactante.org. En el perfil del Instagram, hay un enlace ahí que lo lleva inmediatamente a nuestro canal de YouTube, o puede buscar nuestro canal de YouTube como 4 cuartos de su palabra. Recordándoles también que este programa, igual que todos los demás, será subido próximamente esta semana, si es la voluntad del Señor, a nuestro canal de YouTube. Gracias, hasta el próximo domingo, si Dios y usted y yo así lo queremos.